En mi formación como bioquímico, aprendí que la vida no es un accidente caótico. Hay un patrón, una huella dactilar que repite en todo lo que se respira. Desde la forma en que tus células se dividen en este preciso instante hasta la disposición matemática de las semillas en un girasol o la curvatura de una galaxia a millones de años luz. Esa constante se llama la proporción áurea o número phi. Es literalmente la firma del arquitecto de la vida. Pero aquí es donde la lógica académica se rompe. ¿Qué hace esa firma grabada en un monumento de 6 millones de toneladas de piedra? Un monumento que, según la historia oficial, fue construido por personas que solo sabían sumar y restar con fracciones rudimentarias. Si encuentras el código de la vida en una estructura inanimada, esa estructura deja de ser un edificio para convertirse en un mensaje biológico. Hoy vamos a diseccionar la Gran Pirámide no como arqueólogos, sino bajo el microscopio de la geometría sagrada y la bioquímica. Soy César y te doy la bienvenida al episodio 4, el código phi. Siempre me he preguntado, si existió una civilización anterior, ¿dónde están las pruebas? Bueno, quizás las pruebas siempre estuvieron ahí. Muchos investigadores se quedan fascinados con la presencia del número pi en la pirámide. Y tienen razón, que el perímetro de la base dividido por el doble de su altura nos da 3.14159. Es una anomalía estadística imposible de ignorar. Pero como bioquímico, lo que a mí realmente me quita el sueño es el número phi. Pero estarás preguntándote ¿por qué? Porque pi es la geometría de las esferas, de los planetas, de lo inerte. Pero phi es la geometría del crecimiento. Es el número que permite que la vida se expanda sin perder su forma original. Es la proporción de la armonía biológica. En mi investigación analizo cómo los constructores de Giza no solo conocían estas constantes, sino que las fusionaron en un solo objeto. Diseñaron un hardware que respira matemáticamente igual que un ser humano. Para lograr esto, no puedes usar métodos de ensayo y error. Necesitas una comprensión de la física de ondas y la resonancia que apenas estamos empezando a vislumbrar en la ciencia moderna. No construyeron una tumba, construyeron un sintonizador de vida. Acompáñame y miremos los datos forenses. Si mides la longitud del apotema de la Gran Pirámide y la divides por la mitad de su base, el resultado es el número 1,618, el número phi. Esto no es un parecido razonable ni una aproximación forzada. Es una intención de diseño absoluta. Para que este número aparezca con tal precisión, el ángulo de inclinación de la pirámide, exactamente 51 grados y 51 minutos, debe ser perfecto. Un solo grado de error y la firma de la vida desaparece. Pero ¿por qué esto es tan importante para un bioquímico? En el laboratorio sabemos que la forma de una molécula determina su función. Si una enzima no tiene la forma exacta, no puede catalizar una reacción. Si la Gran Pirámide fue construida siguiendo la proporción áurea, significa que la estructura misma está sintonizada con la frecuencia de la vida orgánica. No estamos ante una caja de piedra vacía, estamos ante una cámara de resonancia para vivientes. Es una tecnología de estado sólido diseñada para interactuar con el campo bioenergético humano.
En el capítulo 4 de mi libro detallo algo que la egiptología ignora sistemáticamente: el uso de la llamada pulgada piramidal. Esta unidad de medida no es un capricho, es la unidad métrica que permite que tanto pi y phi coexistan en el mismo plano arquitectónico. Es el lenguaje del universo traducido a la piedra. Si el exterior de la pirámide es el hardware, el interior es el procesador central. La cámara del rey no está hecha de caliza común, sino íntegramente de granito rojo traído de Asuán, a varios kilómetros de distancia. ¿Por qué ese esfuerzo sobrehumano? Porque el granito rojo es extremadamente rico en cuarzo. Como bioquímico, esto me da la clave definitiva. El cuarzo es piezoeléctrico, genera una corriente eléctrica cuando se somete a presión mecánica. Y aquí es donde la bioquímica y la acústica se dan la mano. Las dimensiones de esta cámara no fueron diseñadas para albergar un ataúd, que por cierto nunca se encontró, sino para resonar en una frecuencia específica, el Fa sostenido. Esta es curiosamente la frecuencia que muchos geofísicos asocian con la resonancia natural de la Tierra. Cuando combinás la proporción áurea de la estructura externa con la resonancia acústica del granito interno, obtienes un transductor masivo. Los constructores sabían que el sonido y la geometría pueden modificar la estructura molecular y celular. Esto no era un lugar de descanso final, era un laboratorio de transformación vibracional. Hoy hemos visto que la firma de la vida, el número phi, está grabado en el hardware de Giza. Pero lo más inquietante es lo que vimos después. Tras la construcción de la Gran Pirámide, este conocimiento desapareció de la faz de la Tierra. Los egipcios de las dinastías posteriores intentaron copiar la fórmula, pero sin phi y sin pi, y con errores de cálculo que cualquier estudiante de primer año de arquitectura detectaría al instante. Estos datos nos obligan a hacernos una pregunta incómoda. ¿Fue Giza el último gran logro de una civilización técnica que se extinguió o fue un regalo que nunca supimos usar? En el próximo episodio analizaremos el error de los 1000 años. Veremos cómo la ciencia egipcia, en lugar de evolucionar, sufrió una involución catastrófica, la prueba definitiva de que Giza es una herencia, no es un invento dinástico. Si quieres ser parte de los que no se conforman con el relato oficial, te invito a suscribirte a mi newsletter y recibir informes semanales, análisis técnicos del triángulo 345 y mucha más información. El link está en la descripción y en el comentario fijado. No te conformes con el relato oficial. Audita la métrica por ti mismo. Soy César y esto es Misterios Ancestrales. Te espero en el episodio 5.